La alteración de banquetas por las raíces de los árboles en una ciudad como Guadalajara puede considerarse un problema. Sin embargo, en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, te vamos a proponer el cambiar la visión y supeditar lo humano del caminar por mejor mantener el derecho humano al acceso de un ambiente sano. Los árboles son protagonistas de la vida en una ciudad. Estaban antes que nosotras y seguirán estando después de esta civilización. En este episodio te pedimos que te quedes porque te vamos a dar las características importantes del arbolado de un área metropolitana de Guadalajara y también tips de qué se recomienda para el arbolado en tu hogar. La cultura ambiental y en particular la cultura del árbol podría apoyar grandemente la toma de decisiones de quienes están a cargo y la valoración y el manejo de quienes son beneficiarios del arbolado urbano y de la naturaleza o de la vegetación en general. ¿Sí? En este sentido, desde como el año 2017, en la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, nos pusimos a averiguar sobre una figura interesante de valoración y manejo del árbol, que es la patrimoniabilidad. ¿Sí? El árbol patrimonial o el árbol notable no se incluye como figura en todos los reglamentos y en todas las leyes municipales de Jalisco, y sin embargo se ha puesto más a la vista a nivel iberoamericano. Cuando iniciaron la construcción de la Arena Guadalajara, hace 2 años y medio, en lo que era el antiguo planetario, en la parte de adelante, había poco más de 300 árboles, mismos que derribaron en aquel entonces, hace 2 años y medio, a lo cual nos opusimos. Nos dijeron que iban a sembrar lo doble. ¿Y dónde están esos que supuestamente iban a sembrar? No los hay. Y la recomendación más profunda que doy es, lo resumo con esta frase, ¿no? Yo creo que las buenas intenciones pueden ser grandes problemas. ¿A qué me refiero? Una buena intención es tener un árbol fuera de casa, pero si no tenemos el conocimiento, si no nos acercamos con alguien que tenga pues razones o fundamentos para orientarnos en cuál va a ser el mejor árbol que voy a poner afuera de casa o en el patio de la casa, pues ese árbol va a ser un árbol que con el paso del tiempo va a ocasionar problemas en instalaciones hidráulicas, en instalaciones eléctricas y, y va a ser un árbol que va a estar estresado porque se van a hacer malas podas, o mejor dicho, se van a hacer desmoches. El informe 2010 de la FAO, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, explica que los países con mayor riqueza forestal son coincidencialmente potencias económicas: China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, y hay 10 países que no reportan un solo bosque en su territorio. Según la Agencia de Bosques Urbanos Guadalajara, maneja 430 hectáreas, pero no se contabilizan ahí los árboles de calle, cada vez más ubicados como adorno, a los que fácilmente se les puede derribar o reemplazarlos por la inacabada reglamentación de visión materialista que tienen los gobiernos locales. Estas otras categorías que proponemos es el árbol patrimoniable, que es aquel que no cuenta con la declaratoria oficial de que es un árbol patrimonial, pero que potencialmente lo puede ser, ¿sí? Los árboles prospectos, que también en un momento determinado, por a cualquier característica, no contarían con la posibilidad de ser patrimoniables, pero que con un manejo adecuado podrían llegar a hacerlo. Y una figura que ya manejaba la Asociación Mexicana de Arboricultura, que es la de los árboles adjuntos. Por ejemplo, todo el mundo conocemos al árbol de Santa María del Tule, pero pasamos inadvertido el árbol que está junto al templo, que tiene la misma edad, pero menos protagonismo. Entonces, ese tipo de características también visibilizarlas. La Academia Mexicana del Paisaje, impulsada desde Jalisco, ha ido perfilando las características y relevancia entre lo físico, contexto sociocultural, contexto urbanístico y turístico e incluso la importancia científica de un árbol. Por ejemplo, ahuehuetes de más de 1000 años que parecerían árboles de 50 años, porque son pequeños y delgados. ¿Sí?
Otra característica física que consideramos interesante es la singularidad. ¿Sí? Ejemplo de un árbol singular es el árbol caído que caminó que tenemos en el Parque Metropolitano. ¿Sí? Por su importancia sociocultural, entre otras categorías, proponemos la del árbol leyendótico, ¿sí? Como el del árbol del vampiro que tenemos en el Panteón de Belén, ¿sí? O el árbol de importancia vecinal. Esta es una característica que nos parece muy importante porque en un árbol pueden encontrarse la naturaleza, la cultura y la dinámica de un determinado barrio o colonia. En cuanto al contexto urbano y turístico, ¿sí? Nosotros identificamos en la zona metropolitana de Guadalajara algunos árboles que de pronto dialogan con la arquitectura. En la colonia moderna, por ejemplo, tenemos algún caso de una construcción art déco en triángulo, ¿verdad?, que remata justamente en un árbol que independientemente pues, pasaría inadvertido, pero que se integra perfectamente en el contexto. ¿Está en interior, perdón, o en exterior? El árbol está en exterior, Está en calle. Es un árbol público, sí. Es un laurel de la India. ¿Cuál es el punto de entender desde otra perspectiva el arbolado no como decorativo, sino especies coexistiendo con nosotras? Entender que los reglamentos de los gobiernos municipales están desactualizados y tratan a los árboles como un problema, pero eso lo desglosaremos después del corte. Una sociedad como la tapatía se queja de todo y cuando lo explica es sin mucha reflexión analítica. Si hace calor es por el desmonte y la falta de arbolado, pero si es un caos el temporal de lluvias es porque se caen los árboles. Sin embargo, las ciencias ambientales derriban mitos o los encuadran focalizando en que la especie más depredadora de vida y equilibrio somos los humanos. En este episodio estamos viendo qué aspectos tomar en cuenta antes de quejarnos del arbolado y llamar a un ayuntamiento para que lo pode. En el 2017 que hicimos la revisión de los reglamentos de parques y jardines o de ecología de los diferentes ayuntamientos de Guadalajara, nos encontramos que aunque se consideraba en ese momento la figura de árbol patrimonial en los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Ciudad Guzmán, solamente la Ciudad Guzmán definía o tenía una idea de lo que era el árbol patrimonial, ¿sí? Sin embargo, los criterios técnicos para su declaratoria siguen sin estar definidos y justamente la propuesta de la ACAMPA ha sido desde entonces que podamos reunirnos, ponernos de acuerdo en cómo nombramos las cosas y técnicamente hablando, no a nivel únicamente subjetivo o político, declararlos y protegerlos. Ello implica que la modernidad o el desarrollo urbano no prescinda de ejemplares que nos representan algo más que una sombra, como el árbol de las explosiones del 22 de abril. Un buen ejemplo es el árbol de las explosiones del 22 de abril, que también es un laurel de la India, muy cerca de la Plaza de la Bandera, ¿sí? Que es un árbol que sobrevivió a esta desgracia que se dio el siglo pasado y que hace de él también uno de los árboles más interesantes a nivel histórico, social. La gente se vincula mucho con él porque representa pues algo que fue importante a nivel histórico, a nivel social, ¿no? Y ambiental. La última categoría de la importancia ambiental científica, uno de los criterios que proponemos que nos parece también muy muy importante es el del árbol relicto, ¿verdad? En las zonas urbanas suele haber áreas residuales que no pudieron ser urbanizadas y que se convierten en reservorios de biodiversidad interesantes, ¿verdad? Entonces, ocasionalmente en ellos encontramos especies que estaban antes de la ciudad y que ahí se mantuvieron, aunque el árbol no fue de importancia ornamental o urbanística para conservarlo en el resto del área que sí pudo haber sido urbanizada. Uno de estos espacios interesantes es el Parque Cadoqueiros, que está por Patria, en Zapopan, ¿sí? Esto definiría entonces ejemplos de árboles que vale la pena manejarse, pero más allá de los árboles notables, creo que en general la vegetación, no solo los árboles, debe ser
mejor valorada en su integración a la dinámica urbana. El aprecio por el arbolado urbano se expresa en el cuidado de las especies y su resguardo, como lo hizo la Universidad del ITESO con el primer catálogo de árboles en sus instalaciones. Más de 300 especies, una cobertura de masa forestal de cerca de 29 toneladas y con ello información valiosa, particularmente para quienes estamos en el área del mantenimiento, del cuidado de las áreas verdes, saber cómo se encuentran estos árboles y poder hacer intervenciones oportunas. Si tienen plagas, si necesitan podas, inclusive si necesitan algún derribo, que tristemente algunos de ellos lo requieren, porque son árboles peligrosos, porque son un vector de muchas plagas, y eso es particularmente lo que se obtiene de manera esencial, pero también de forma, como decíamos, de capital simbólico. Hay un espacio en el que los alumnos pueden revisar información de ese árbol y les dice, pues bueno, pues la altura, el nombre científico, el nombre común, se dan algunas fotografías, información sobre dónde es de origen ese árbol, si es nativo, si es exótico. Y más allá de poder saber qué árbol es, también creo que presenta un buen ejercicio de aprendizaje, decir, mira, es un fresno. En el libro Sembrar árboles, sembrar conciencias de Jorge Gastón Gutiérrez se relata la experiencia de restauración del bosque de la primavera en manos de la sociedad civil y coincide con el académico que hemos consultado en que la restauración inmediata tras un incendio forestal es una condena de muerte para un bosque. Es la idea de que cuando hay un incendio forestal, lo ideal es ir inmediatamente a reforestar para rescatar el bosque, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, en el caso del bosque de la primavera, que por las características de los conos, de los pinos que ahí habitan, un incendio superficial, no muy intenso, más que afectar, puede propiciar que los árboles se abran, tiren la semilla, y lo ideal en esos casos no es ir a reforestar, sino aislar el área para que esta regeneración pueda prosperar. Si nosotros las semillas que ya están germinando vamos y las pisoteamos, introduciendo árboles a los que no les vamos a dar el mantenimiento adecuado, pues lejos de propiciar la regeneración del bosque, la estamos condenando a muerte. Y eso es generalmente lo que siempre se propone, ¿no? Y está como criterio establecido. Sí, hay muchas ideas que están de moda y la gente aplica con todo su buena voluntad, pero que a veces son incorrectas, ¿sí? Decía yo que se piensa que si pusiéramos suficientes árboles en una ciudad, se acabarían los problemas de contaminación ambiental, lo cual es incorrecto. Eucaliptos, guamúchiles, jacarandas, limoneros y fresnos son las especies más encontradas y recomendadas en la ciudad, pero no en todos los sitios. Después del corte, veremos las recomendaciones de los especialistas. Hablar de arbolado en el área metropolitana de Guadalajara es también hablar de resistencia, de vecinas y vecinos que se comprometen a proteger masa forestal, cuidar el bosque de la primavera y sobre todo resistir a esa supeditación de lo humano y lo industrial sobre un bien natural. Vamos a ver en este momento la resistencia de vecinos y vecinas protegiendo 400 árboles, una cosa que podrá parecer desquiciada. Sin embargo, nos deja enseñanzas y educación ambiental a la audiencia de Para Tomarlo en Cuenta. Quédate, estamos casi por concluir. La utilidad del árbol no alcanza a resolver los problemas de mala planeación urbana. Es un mito, dicen a quienes consultamos. Pero los servicios ambientales que dan los bosques urbanos sin duda son de alto beneficio. Yo lo escuché en 1988-89 y lo integré a un artículo que escribí en aquel entonces para un periódico que ya no existe, ¿sí? Porque me pareció relevante, ¿sí? Y que se sigue usando como para demostrar cuánto sabemos de la necesidad de tener una cubierta verde en las ciudades. Es un dato que se le atribuye a la Organización Mundial de la Salud y que se cita típicamente como: la Organización Mundial de la Salud recomienda o indica que deben tenerse por lo menos 10 metros cuadrados de superficie verde por habitante, cuando no hay constancia de que haya
ese dato ha sido sustentado por una investigación científica. Nadie sabe de dónde salió ese dato, que se usa pues como blandiendo, ¿no? El conocimiento de la ecología. La Academia Mexicana del Paisaje recomienda en una ciudad cuyo desplante es vertical usar enredaderas. Esa es la recomendación, y plantar conforme al ciclo solar. Casi ningún muro verde en la ciudad de Guadalajara está en óptimas condiciones por más de un periodo determinado, ¿sí? Desde mi punto de vista, por ejemplo, podríamos propiciar el mayor uso de las enredaderas que necesitan menos mantenimiento y tienen una función mejor, ¿no? Algo que usted mencionaba también es el asunto de las especies. Sí, antes de entrar a las especies, a ver, enredaderas, porque lo que nos interesa mucho es que la audiencia también vaya agarrando información que incorpore a su vida cotidiana. Las enredaderas, en un contexto de construcción como en Guadalajara, donde la humedad suele dañar muchísimo las construcciones, ¿aún así sigue siendo óptimo la existencia de enredadera? Sí, a reserva de que alguien más conocedor técnicamente en el tema me corrija, yo diría que una enredadera es más sustentable y más razonable, ambiental y funcionalmente hablando, que un muro verde. El muro verde requiere mucha elaboración, ¿sí? Y tiene los mismos inconvenientes de una enredadera más un costo de instalación mucho mayor. ¿Sí? Por ejemplo, algo que en general también los habitantes no tomamos en cuenta es el movimiento del sol, tanto en el sentido de la orientación como en el sentido de la estacionalidad, ¿no? Casi nunca tomamos en cuenta que el sol tiene un movimiento que se llama eclíptica, que nos permite captar mayor calor en la orientación sur durante el invierno, porque estamos en el hemisferio norte, ¿verdad? Y tener espacios frescos y casi nunca o prácticamente nunca soleados en las exposiciones norte. Al margen de las posibilidades individuales en tu barrio o en la calle donde vives, como sea el ciclo del sol en tu vivienda, hay casos de resistencia contra el daño ambiental que afecta a la colectividad, incluido tú, aunque no vivas donde suceden los hechos. Hablo de los desarrollos habitacionales y específicamente todo lo que se ha intentado edificar en Huentitán, donde las vecinas y los vecinos no bajan las manos para proteger bosques ya invadidos. Los 490 árboles, según ello, había un dictamen de un biólogo que estaban enfermos, que tenían muérdago, y si ustedes ven en el dictamen, hay muchos que ponen que están sanos, que no tienen ninguna enfermedad, y aún así estaban haciendo la solicitud de los 490 árboles. Nosotros pensamos que es una maniobra, porque realmente en esa zona no son 400 árboles los que hay casi más de 750, nada más que lo hicieron veladamente para autorizar por parte del juez una situación de esa naturaleza. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir depredando. Cuando iniciaron la construcción de la Arena Guadalajara, hace 2 años y medio, en lo que era el antiguo planetario, en la parte de adelante, había poco más de 300 árboles, mismos que derribaron en aquel entonces, hace 2 años y medio, a lo cual nos opusimos. Nos dijeron que iban a sembrar lo doble. ¿Y dónde están esos que supuestamente iban a sembrar? No los hay, ¿sí? Ahora solicitan 460, pero resulta que no son 460 los que están allá atrás, son más de 700 árboles. Ustedes lo pueden constatar, si ustedes se dan una vuelta ahorita, ahí están los árboles como si fueran en un campo de concentración, esperando ser asesinados. Los barrios tienen que acudir a la judicialización de sus derechos a un medio ambiente sano y hacer valer el amparo definitivo 450, diagonal 2021, que exhibe al gobierno de Guadalajara en desacato. El juez, ¿verdad? Lamentablemente no hay un juez que se dedique especialmente a las cuestiones del medio ambiente. El juez autoriza esa situación. No hay ninguna fecha. Nosotros sí estamos en la alerta y queremos denunciar ante la población porque así actúan estas gentes. En estas fiestas, de nochecita, en lo oscurito, empiezan a implementar el derribo de árboles y cuando nos damos cuenta ya no hay ninguno.
Las políticas públicas que invocan los pactos contra el cambio climático de papel pueden estar muy bien, pero las acciones de la clase política ligada a la empresarial pueden exhibir una total desconexión de la realidad, provocando corrupción. Así como en Huentitán se falsea información de que es arbolado enfermo con un fin comercial, el muérdago es un mal constante. El encargado de jardinería en el ITESO lo explica. Es un reflejo de lo que tenemos en la ciudad. Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos dentro del arbolado es la cuestión del muérdago. Son particularmente 2 especies de muérdagos que están aquí en la universidad. Creo que una de ellas llegó citando al ilustre que lamentablemente falleció, Miguel Cházaro Bazáñez. Él mencionaba que una de ellas, estas plagas que llegaron a la ciudad, llegó a través de un vivero. Es una plaga que solamente se encuentra en la vertiente del Pacífico y que por las cuestiones geográficas no permitía rebasar por las montañas del sur, llegar aquí a la ciudad, pero pues a través de los viveros llegaron a la ciudad y ya es un problema muy, muy, muy drástico, ¿no? Lo que hacemos en el caso del muérdago no hay otra cosa más que realizar podas de saneamiento con equipos especializados, gente especializada que realizan estos trabajos. Y otro de los principales problemas que tenemos es la cuestión de los hongos, particularmente el ganoderma, que es un hongo que está también en gran cantidad de arbolado urbano. Y el ganoderma, pues es un hongo que favorece, como casi todos, como los hongos, por 2 condicionantes, lo que es el calor y la humedad. Recordar que todo sistema de vida humana está supeditada a las otras especies vivas, también como sujetos de derechos, probablemente te acerque más a tener herramientas de subsistencia en medio del colapso industrial que desventajas, y es urgente tomarlo en cuenta.